A buscar en la palabra del Señor. Váyase al libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 22, versículo 6, le vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Unos versículos, hermanos, muy conocidos para todos. Hechos 22, 6. Le damos lectura en nombre del Padre, del Hijo y el poder de su Santo Espíritu, y a la letra lo dice de la siguiente manera: pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz de él que hablaba conmigo. Y me dijo: ¿qué haré, Señor? Y le dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los apóstoles que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y se acercó y me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Aleluya. Bendito Dios. Puede sentarse. Y el tema, hermanos, de esta hora dice de la siguiente manera: somos los verdaderos testigos de Cristo. Aleluya. Ese es el tema. Aleluya. Somos los verdaderos testigos de Cristo. Como les dije, hermanos, este es un tema muy conocido por la iglesia del Señor. Muchos hemos predicado, quizás ya, hermanos, en estos versículos, pero vemos, hermanos, que es una palabra muy preciosa. Hermanos, cuando le ponemos el tema y decimos que somos los verdaderos de Cristo, hermanos, porque en verdad usted y yo somos los verdaderos testigos de Cristo. Amén. Porque si usted se ha fijado, hermanos, los días domingos o no sé qué otros días andan algunos casa por casa tocando puertas, diciendo, hermanos, que ellos son los testigos de Jehová. Bendito y alabado es el Señor. Pero, hermanos, usted puede ver y yo puedo ver cómo, hermanos, esta gente se esfuerzan para andar de colonia en colonia tocando puertas. Y, hermanos, queriendo, si es posible, convencer a los hijos de Dios. Y, hermanos, nosotros vemos a través de la palabra del Señor, hermanos, que los verdaderos testigos de Cristo, hermanos, somos los que hemos sido lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Somos nosotros, hermanos,
hermanos, los verdaderos testigos. Y aunque anden muchos, multitudes por las calles, hermanos, diciendo que ellos son los testigos de Cristo, usted tiene que saber que el verdadero testigo es usted y soy yo. Somos, hermanos, los verdaderos testigos del Señor. Lo que pasa es, hermanos, que nosotros a veces, hermanos, tomamos la obra de Dios bien en poco. Porque, hermanos, usted ve cómo esta gente, hermanos, se esfuerzan para poder, hermanos, andar casa por casa. Nosotros somos al revés. Nosotros los esforzamos, hermanos, pero para lo material. Allí sí somos esforzados. Pero no, hermanos, para salir a tocar las puertas del vecino, del amigo y decirle, hermanos, que en realidad nosotros somos los verdaderos testigos que Dios ha dejado en esta tierra. Bendito y alabado es el Señor. Nosotros vemos, hermanos, este hombre, hermanos, el apóstol Pablo, un hombre, hermanos, que cuando él dice que era Saulo de Tarso, este hombre, hermanos, tiene un testimonio bastante fuerte. Quizás igual que el suyo, quizás igual que el mío. Pero nosotros, hermanos, no lo paramos a testificar, hermanos, las grandezas que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero vemos nosotros, hermanos, que este hombre, cuando era Saulo de Tarso, este hombre, hermanos, dice que perseguía a la iglesia del Señor, arrastraba a los hijos de Dios, los maltrataba, hermanos. Tanto así que un día dice, hermanos, que él pide cartas, hermanos, a los gobernadores para ir, hermanos, porque le había llegado la noticia, hermanos, que allá en Damasco, hermanos, habían unas personas que andaban, hermanos, anunciando la palabra del Señor. Entonces pidió cartas para poder ir, hermanos, hasta ese lugar y poder, hermanos, y ir a agarrar a aquellos cristianos, encarcelarlos, maltratarlos, golpearlos, porque ese era el objetivo de aquel hombre, hermano, llamado Saulo de Tarso. Pero, hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, que vuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni vuestros caminos, sus caminos. El hombre iba, hermanos, para causar daño a los hijos de Dios. Pero eso es lo que él se imaginaba. Eso es lo que él pensaba. Ese es el propósito que él llevaba. Pero no se imaginaba, hermanos, que en ese día que él había propuesto, hermanos, hacer tales cosas, ese día iba a tener un encuentro, hermanos, glorioso con el Señor Jesucristo, hermanos. Porque ese fue un encuentro glorioso que tuvo, hermanos, aquel hombre llamado Saulo de Tarso, hermanos. ¿Por qué? Glorioso. Porque ese día, hermano, fue el día de que ese hombre se convirtió para la gloria de Dios, hermano. Amén. Y viendo, hermanos, que cuando este hombre dice, hermanos, que cae, hermanos, a tierra, dice que quedó ciego, que no podía ver. Y tuvo que ser llevado, hermanos, hasta Damasco, a donde él iba, hermanos, a causar daño. Pero ya iba, hermano, sin poder ver a nadie. Iba, hermano, ciego aquel hombre. Bendito y alabado es el Señor. El propósito de él era causar daño, pero él no sabía que su conversión había llegado. Usted, ¿verdad que usted no sabía el día que se iba a convertir? Yo no sabía el día que me iba a convertir. Muchas veces estuvimos en cultos, los hacían el llamado. Llegaba el hermano, la hermana a decir lo que era el momento, que era el día. No queríamos nada con el Señor. Nadie quería nada con el Señor. Pero, hermanos, cuando se llega el día, nadie puede resistir al llamado de Dios. Y todos los que un día hemos recibido al Señor en nuestro corazón sabemos bien que cuando el Señor toca nuestros corazones, nadie puede decir no. Todos no podemos resistir ese llamado porque, hermanos, es el día de nuestra conversión, bendito Dios. Aquel hombre, hermanos,
ciego, que ya no podía ver, hermanos, pero este hombre dice que fue convertido para que llevara el evangelio a los gentiles, para que llevara la palabra del Señor. No fue, hermano, para que estuviera sentadito allí en una silla, tranquilo, como que nada estaba pasando. No, este hombre fue, hermano, llamado para que este hombre trabajara en su obra. Porque para eso el Señor llama aún hoy en estos días a hombres y a mujeres, para que, hermanos, se conviertan para la gloria de Dios. Amén. Y dejen de hacer las cosas malas y le sirvan, trabajen en la obra del Señor, porque eso es lo que quiere el Señor. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, que la mies es mucha, pero que los obreros son pocos. Pero que Dios, hermanos, los ayude. Bendito y alabado es el Señor. Que siempre hay hombres y mujeres que están dispuestos a trabajar en la obra del Señor. Pero aconteció, dice, yendo al llegar cerca de Damasco, como a la mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A Jesús iba persiguiendo Saulo, hermano. No, ¿verdad? Iba a buscar a los creyentes que estaban en Damasco. A ellos iba a buscar, no iba buscando a Jesús. Pero allí se presenta Jesús, porque los creyentes, los hijos, las hijas de Dios no estamos solos. Tenemos a alguien, hermano, que ese los guarda, que ese los protege, que ese los cuida, donde quiera que vayamos. Aparentemente la gente lo ve que andamos solos, pero no es así. El ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme y él lo defiende. Entonces, hermanos, vemos una protección divina de parte de Dios en cada uno de los que hemos recibido al Señor en nuestra vida. Entonces, hermanos, le decía, hermanos: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice, hermanos, que esto aconteció a la mediodía, como a la mediodía, dice. Y dice que aquel hombre, hermanos, inmediatamente cae al suelo. No me vaya a preguntar en qué iba, porque la Biblia no lo dice. Muchos hermanos dicen en un caballo. Allá en la calle he oído yo, hermanos, los predicadores que andan predicando en los mercados. Dicen, hermanos, que Saulo iba en un caballo y que del caballo cayó a tierra. La Biblia no lo dice. Por tanto, nosotros no lo podemos decir. Amén. Saulo podía ir en un carruaje. Ya había en aquellos tiempos, hermanos. Pero la verdad es de que si la Biblia no lo confirma, usted y yo no podemos confirmar nada. Que cayó a tierra, sí cayó a tierra aquel hombre. Bendito y alabado es el Señor. Poderoso es nuestro Dios. Y oía la voz, dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Mire, hermanos, qué bueno, hermanos, que cuando el Señor, hermanos, le habla a aquel hombre, hermanos, si le dice: Saulo, ¿por qué me persigue? Dice que él oía la voz desde el suelo y responde, no se queda callado, responde y le dice: ¿quién eres, Señor? Bendito y alabado es nuestro Dios. Podemos ver nosotros, hermanos, allá en el capítulo 9, si no me equivoco, la palabra del Señor nos dice, hermanos, que este hombre llamado Saulo, allí cuenta también, hermanos, un poco del relato, hermanos, de su testimonio, este hombre. Y allí dice, hermanos, que él estuvo, hermanos, ¿cuántos días, hermano? 3 días, ¿verdad? Sin comer y sin beber. Estaba este hombre, hermano, ayunando.
Y fíjense que allí mismo también nos dice que este hombre, hermanos, veía visiones. Veía visiones. ¿Y a quién veía en la visión? A una serpiente. No. Dice que veía a Ananías. Veía a Ananías y que llegaba aquel hombre y ponía, hermanos, sus manos sobre él y que él recibía la vista. Porque ese hombre estaba en un sacrificio, hermano. No había comido, no había, hermanos, bebido y estaba recibiendo al varón que le iba a ir a poner manos y que iba a recibir, hermanos, la vista en aquel momento. Y dice que lo que caía de sus ojos, ¿cómo eran? Como escamas de pescado. Caían al suelo y aquel hombre, hermanos, recibió la vista, bendito Dios. Pero cuando el Señor viene y le habla a Ananías y le dice que vaya a orar por él, ¿qué dijo Ananías? Él tenía miedo, porque él conocía quién era Saulo. Era Saulo de Tarso en ese tiempo, un hombre perseguidor, un hombre, hermano, que maltrataba. Entonces, Señor, he oído mucho, le dijo, de este hombre, cuánto daño le hace a tu siervo. Sabía este hombre que no era nada fácil lo que el Señor lo estaba mandando, pero le dijo, ve, le dijo, porque instrumento escogido me es este, le dijo. Bendito Dios. Eso era, hermanos, aquel hombre llamado Saulo de Tarso, un instrumento escogido de parte de Dios, hermano. Un hombre, hermano, que así como se esforzó, hermano, para maltratar a los cristianos, también un día se esforzó en la obra de Dios. Este hombre, hermano, no lo paraban ni las pedradas, dice la Biblia. No lo paraba nadie. Este hombre lo garroteaban, pero él seguía predicando. Si aquí en el Caracol lo garroteaban, él iba a predicar a La Palma. Si allá en La Palma lo garroteaban, él se iba a predicar allá, hermanos, a La Victoria. No, ¿verdad? Era allá en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en esos lugares, hermanos, donde ellos andaban, hermanos. Ellos andaban predicando y no les importaba, les hicieran lo que les hicieran. Estos hombres seguían anunciando el evangelio porque ellos sabían en quién habían creído. Amén. Y usted y yo sabemos, hermano. Sí sabemos. Sí sabemos que hemos creído en un Cristo de poder. Sabemos que hemos creído en un Cristo poderoso y que ese Cristo los protege, los guarda, los cuida. Pero el problema es que muchas veces los descuidamos. Sí, hermano, los descuidamos. Porque como siervos de Dios, nosotros, hermanos, como siervos de Dios aquí en la iglesia Ciudad de Sión, estamos dormidos prácticamente. Estamos dormidos. Pero Dios es grande y poderoso, que un día, hermanos, los va a despertar del sueño. Los va a despertar y cuando el Señor los despierte, ustedes van a poder ver. Allá vamos a andar en las calles anunciando la palabra del Señor. Allá vamos a andar. Pero cuando el Señor los despierte, ahorita estamos dormidos, tranquilos, encerrados en cuatro paredes. Si aquí me dan el mensaje, voy a predicar, tranquilo. Si no me dan, pues ahí voy a estar. Pero no hacemos el ánimo de ir a hablar al amigo, de ir a hablar al vecino, de ir a predicar la palabra allá afuera en las calles, hermano. Pero un día el Señor los puede despertar porque para Él dice que no hay nada imposible. Y yo le aseguro que uno que despierte al Señor, ese va a empezar a motivar el grupo. Y cuando sintamos, hasta hermanas van a andar también. Sí, hermano. Allí van a andar repartiendo los tratados. ¿Será eso, hermano, bueno en la obra de Dios? Es bueno. Sí, hermanos, muchas almas se convierten predicando en la calle. Y las hermanas ahí repartiendo los tratados y hablando con aquella que le dé lugar, con el que le dé lugar, anunciándole la palabra. Es bueno hacerlo. Pero que Dios, hermanos, los ayude y los despierte
hermanos, para que un día podamos trabajar un poco más en la obra del Señor. Y en el versículo 9 dice: y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. No entendieron, solo vieron el resplandor, dice la palabra de Dios. Pero no entendían la orden que se le estaba haciendo dada a Saulo. Porque ese hombre, hermano, se le dio una orden. El Señor le ordenó. Y hermano, no desobedeció, fue obediente a la orden que el Señor le dio. Igual que usted, ¿verdad? Igual que yo, ¿verdad? Somos bien obedientes a la orden que Dios nos da, ¿verdad? Que Dios los ayude. Que Dios los bendiga. Y dice el 10. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y vete a Damasco. Allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Allí le está dando, hermanos, una orden: que se levante y que se vaya a Damasco, a donde él iba. Y dice: allí se te dirá lo que debes de hacer. Bendito y alabado es el Señor. Hermanos, aquel hombre en esos momentos, hermanos, no podía caminar por sí mismo. ¿Por qué? Porque no podía ver. Estaba ciego. No veía para poderse encaminar, hermanos, hasta aquel lugar donde era enviado. Y dice: dice, yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Tuvo que haber sido, hermanos, ayudado aquel hombre para poder llegar hasta el lugar, hermanos, donde tenía que llegar, porque por sí mismo no podía. Hoy en día vemos nosotros que hay escuelas, instituciones, hermanos, donde le dan clases a los cieguitos para que ellos puedan, hermanos, con un palito ir tocando y van caminando, saben dónde está la parada de buses, saben cuál es la ruta y allí se van, ¿verdad? Son bien enseñados. Pero en este caso, hermano, esto fue instantáneo, esto fue al momento. Aquel hombre cayó a tierra y inmediatamente perdió su visión, ya no podía ver, y al momento se le da la orden que se vaya. Por tanto, hermanos, vemos nosotros, hermanos, que este hombre tiene que ser llevado, hermanos, para que pueda llegar a aquel lugar, hermanos, a Damasco. Ya un hombre, hermanos, sin el poder, hermanos, que según él llevaba al principio. Porque él llevaba, hermanos, un poder, hermanos, con cartas, recomendaciones para llegar a poder hacer daño. Pero en esta vez ya no iba de la misma forma. Ya iba enviado de parte de Dios, hermanos, aleluya, para que pudiera llegar hasta Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio, todos los judíos que allí moraban. Ananías, un hombre, hermanos, piadoso, dice la palabra, de buen testimonio, igual que usted y igual que yo. A veces dejamos mucho que desear como hijos de Dios. Como hijas de Dios, hermanos, a veces tenemos mucho que desear, dejamos a veces. Porque qué bonito es, hermanos, cuando el inconverso, el vecino, dice: no, hombre, si esa hermanita, sí, así quisiera ser yo como ella.
así quisiera ser como ese varón. Ese varón sí es cristiano de verdad. Pero a veces dejamos mucho que desear y no damos un buen testimonio. Vemos nosotros, hermanos, que usted y yo somos testigos, somos los verdaderos testigos de Cristo. Por tanto, tenemos que tener un buen testimonio, hermanos, de la comunidad donde nosotros vivimos. Ananías era un hombre, hermanos, piadoso, un hombre de buen testimonio, un siervo de Dios, hermano. Eso era este hombre, hermano, llamado Ananías. Dice que, hermanos, tenía un buen testimonio delante de todos los que moraban ahí en ese lugar. Vino a mí, dice, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Bendito y alabado es el Señor. Mire, hermanos, las grandezas que hace Dios. Amén. Las maravillas que hace Dios. Porque esto, hermanos, no es que lo hizo en aquel tiempo solamente para Saulo de Tarso, hermanos. No. Eso, hermanos, lo hace hoy en día todavía. Amén. ¿Por qué? Porque el tiempo de los milagros todavía no ha pasado, hermano. Entonces Dios tiene el poder, hermanos, de poder sanar a la hermana de cualquier enfermedad que tenga. Dios tiene el poder de sanar a mis hermanos de cualquier enfermedad que los esté agobiando, hermano. Y testimonios tenemos allá nosotros, ¿verdad? Porque la palabra del Señor nos dice que sin fe es imposible, dice, agradar a Dios. Y a veces no recibimos porque no tenemos fe, hermano. Mire, tenemos al hermano Francisco. Ahí está el hombre. Bien enfermo, bien grave. A Dios no le placía todavía llevárselo. Por eso lo sanó y aquí está mi hermano alegre y gozoso. Sí. Hermanos, hermanas, ¿cuántas hermanas no han recibido grandes milagros, grandes sanidades? Lo único que a veces no hay agradecimiento. Sí, hermano, a veces no hay agradecimiento. Dios hace, hermano, las cosas y con hijos de la congregación lo componemos. Que Dios nos ayude, hermano. Porque la verdad es que el Dios que nosotros alabamos, este Dios no es un Dios muerto. Este es un Dios que vive y permanece para siempre. Es un Dios que tiene el poder de sanarlos si Él quiere en este momento, hermano. Ay, pero a veces la fe nos falta. Porque yo veo, hermanos, en este lugar mujeres de fe. Yo veo en este lugar hombres de fe. Pero si usted me pregunta a mí, yo soy de poca fe, hermano. Y soy sincero y se lo digo, yo soy de poca fe. Pero le pido a Dios que me dé más fe cada día, hermano. ¿Por qué? Porque dice la palabra, hermanos, que la fe es un don, ¿verdad? Que Dios da. Eso viene de parte de Dios, el darle la fe a usted, hermanos, y a mí. Y si usted y yo tenemos fe, ¿qué podemos hacer? Dice que los montes se traspasaran a la mar. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza. Y el granito de mostaza es bien pequeño, hermano. Bien pequeño. Pero mire, si tuviéramos una fe de esa, grandes cosas haría Dios en su vida y en mi vida. Pero en verdad, hermanos, en este lugar hay mujeres llenas de fe, hombres llenos de fe. Y hemos visto los milagros que Dios ha hecho, hermanos, a través de la fe de aquel hombre, a través de la fe de aquella mujer, a través de la fe de toda la congregación, hermano. Porque imagínense, hermano, que tengamos un poquito menos que una semilla de mostaza, pero todos los que estamos reunidos aquí tenemos un poquitito y todos podemos aclamar misericordia por algo. ¿Será que Dios no lo hace? Sí, sí, Dios lo hace, hermano, porque ya es, hermano, una puñadita de fe, ya formamos un grano de mostaza quizás, hermano. Entonces Dios
viendo la necesidad, hermano, obra en la vida de aquella persona. Y por eso, hermanos, podemos ver cuando los hermanos y hermanas van a orar por los enfermos, que después hay testimonio de que la hermana o el hermano se sanó. ¿Por qué? Porque el que llegó a orar, hermanos, era hombre de fe, era mujer de fe. Porque no solo el enfermo tiene que tener fe, sino también el que va a orar, a imponer manos, hermanos. Porque si no tenemos fe, yo cómo voy a llegar, hermanos, a poner manos y el enemigo toca la mente de la persona y le dice, no, hombre, si vos andas enfermo, más enfermo lo vas a dejar. Porque el enemigo es astuto, hermano. Pero esa es una astucia del enemigo, hermano, para ganarle ventaja a aquellos hombres y a aquellas mujeres que somos faltos de fe. Pero que Dios, hermanos, nos ayude para que podamos ser, hermanos, llenos de fe. Para que podamos ser hombres y mujeres, hermanos, llenos de esa fe, que sin fe dice la palabra que es imposible que agrademos al Señor, pero que Dios los bendiga. Y el versículo 14 dice, y Él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Bendito y alabado es el Señor. Entonces, hermano, el apóstol Pablo fue escogido, hermano, para ser un testigo de Cristo. Fue un testigo, hermano, que este hombre empezó a anunciar la palabra. Que la palabra del Señor nos enseña que, hermanos, como él, cuando era Saulo, lo reconocían un hombre perverso. Y cuando ya era Pablo, este hombre se paraba a predicar. Y dice que la gente se admiraba viéndolo hablar de Cristo, cuando antes era lo contrario. Porque antes no quería oír hablar de Cristo. Por eso maltrataba a los cristianos. Pero dice que este hombre, hermano, se paraba y empezaba a hablar más del Señor. Y se esforzaba cada día más y más. Igual que usted, igual que yo. ¿Verdad que sí? Se esforzaba cada día más y más este hombre en hablar más del Cristo que había conocido, hermano. Porque este Cristo le había dado, hermanos, una orden de que fuera a predicar la palabra. Bendito y alabado es el Señor. Y este hombre lo hacía para la gloria de Dios. Amén. Un hombre obediente, hermanos, aleluya, que anunciaba la palabra del Señor. Y en el versículo 20... aleluya, no, en el versículo 15 lo quedamos. Vamos al 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Bendito y alabado es el Señor. Cuando ya este hombre estaba preparado, hermano, este hombre le dicen, hermano, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y trabaja en la obra, porque este hombre tenía, hermanos, que trabajar en la obra del Señor, pues para eso, hermanos, había sido llamado. Este hombre no había sido llamado, hermanos, para otra cosa, sino que para servir a Dios, para trabajar en la obra de Dios. Por tanto, le dice, levántate, bautízate. Hermanos, aquí nosotros, hermanos, en las congregaciones podemos ver, hermanos, hombres, podemos ver mujeres, hermanos, ya listos, ya preparados para poder trabajar en la obra del Señor. Pero ¿qué pasa? Estamos dormidos todavía. Aleluya. Estamos tranquilitos. No. La orden se le fue dada a ese hombre, hermano, que llevara el evangelio, que fuera un testigo de Cristo, hermano. Y este hombre, hermano, obedeció
que Dios le da, y este hombre empieza, hermano, a trabajar en la obra del Señor, llevando el evangelio por aldeas, por ciudades. Pero hoy en las congregaciones vemos mujeres ya listas para trabajar, pero no quieren tomar un cargo, no quieren tomar un privilegio. Hombres, hermanos, listos, ya preparados, hermanos, pero no quieren tomar una responsabilidad. No quieren, hermanos, servirle a Dios, hermanos. Y lo más precioso que estos hombres pudieron hacer, hermanos, fue ser obedientes a la palabra de Dios, hermanos, y empezar a anunciar la palabra, porque así, hermanos, se extendió el evangelio y ha llegado hasta usted y ha llegado hasta mí por la misericordia de Dios, hermanos. Que Dios, hermanos, los ayude. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, para que nosotros, hermanos, no tengamos en poco, hermanos, el evangelio que hemos recibido. Porque el evangelio que hemos recibido, hermanos, no es cualquier cosa. Este, hermanos, evangelio que usted y yo hemos recibido, este es poder de Dios, hermanos. Son nuevas de salvación, hermanos. Y las nuevas de salvación, hermanos, no tenemos que tenerlas solo nosotros en nuestros corazones, sino impartirlas, llevarla al vecino, llevarla al amigo, llevarla donde podamos llevarla, hermanos, para que los declaremos unos testigos de nuestro Señor Jesucristo. Porque usted y yo, hermanos, somos los verdaderos testigos que Cristo ha dejado en esta tierra. Por tanto, hermanos, tenemos que hacer la voluntad de Dios y ir a impartir, hermanos, aleluya, el consejo de la palabra donde quiera que sea, porque hemos visto, hermanos, que usted y yo somos los verdaderos testigos que Dios tiene en esta tierra, hermanos, para que usted y yo trabajemos en la obra, para que testifiquemos de la grandeza, para que hablemos de las maravillas de Dios, para que hablemos de los milagros que Dios ha hecho en el hermano, si no lo ha hecho en mí, si no lo ha hecho en usted. Pero hablemos, hermanos, de lo que Él ha hecho en los demás hermanos, porque tarde o temprano, cuando menos, hermanos, lo esperemos, Dios va a estar haciendo el milagro en su vida y en mi vida también, hermanos. Tenemos que testificar la grandeza que Dios hace desde el tiempo antiguo hasta el día de ahora, hermanos. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Así como hizo, hermanos, tantas cosas en aquel tiempo, las está haciendo hoy. Si usted ve por la televisión, paralíticos se levantan. Si usted ve, hermanos, en cualquier, hermanos, de esos canales, hermanos, vemos cómo Dios, hermanos, hace grandes sanidades, grandes milagros, sanidades, hermanos, cuando ya el hombre dice, el médico dice, ya no hay nada que hacer, llévelo para su casa, espere unos días, cómprele la caja porque se va a morir. Allí aparece Cristo, allí aparece el Señor, hermanos, dándole vida. Amén. A punto de morir, ya a punto de morir. ¿Cuántos nos acordamos de hermana Angelina a punto de morir? Murió cuando Él quiso, pero no cuando nosotros veíamos que ya se iba. Hasta decíamos, no va a amanecer viva la hermana, no, mañana va a estar muerta ya. Mire, hermano, eso es lo que nosotros vemos, eso es lo que nosotros pensamos. Pero los pensamientos de Dios, los propósitos de Dios no son igual. Dios sabe el día que usted se va a morir. Dios sabe el día que yo me voy a morir. Y antes de eso, nadie se muere. Nadie muere. Porque va a morir hasta el día que Dios diga hasta aquí vas a llegar. De aquí ya no pasa, de ahí ya no se puede hacer nada. Pero durante ese, hermano, vamos a seguir vivos, alabando y glorificando el nombre de Dios. Porque mientras vivamos, tenemos que proponer